Se vienen los morochos con el tango, ¿eh? Horacio Salgán, A Fuego Lento. Historias en verde, buenas. A pleno tango con raigambre africana. ¿Cómo nos vamos a divertir hoy, eh? Mientras estamos esperando a Jorge. Matecito, tango, Horacio Salgán. A fuego lento. Vamos bajando un poquito la intensidad del tango. Mientras lo esperamos, ¿cómo estamos? Constantini, Patricia, ¿cómo estás? Historias en verde, hola. Beba César. Acá también con el mate, bien. María Rosa Miotti, ¿cómo estás? Realmente es un lujo, sí, Beba, sí, es realmente un lujo. Estamos esperando acá a Jorge. Bueno, tiene un porqué esto de... empezamos a hablar de los africanos, de los afros y los orígenes y el origen del paisajismo y la incidencia que tiene. María Porredón, ¿cómo estás? Lo estamos esperando a Jorge. Me dijo recién que estaba listo, pero se ve que se ha perdido. ¿Cómo estás, Patri? Menos mal que el maestro Salgán está sonando de fondo, acompañándonos. Paulín Hendrix, ¿cómo estás? José Martín Chapira, o Chapira. Ahí está Jorge. Vamos, Jorge, que te recibo a pleno tango, a fuego lento con el maestro Salgán. Un morocho, morocho. Ana, ¿cómo estás, Ana? Nancy López Morino. Sí, realmente, sí, estamos. Yo estoy entusiasmadísimo. Ahí vamos a bajar un poquito. Mirá cómo te recibo a pleno tango con el maestro Salgán. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola a toda la gente que se está uniendo también. Gracias por estar ahí todos, ¿eh? Qué lindo. Acá, Ahí. Beba César dice: mi abuela era Reyes Oribe, Bien. parece que los rulos de familia venían por alguna cruza de Oribe con alguna mulata. Escúchame, Beba, primero gracias por estar ahí, me encanta. Y prepárate porque vas a enterarte de muchas cosas que están ocultas o que están invisibilizadas. Hola María Pueyrredón, siempre firme, junto al cañón, como tu tatarabuelo. Bueno. Bien, Qué bien, bien, bien. bueno, vamos a ver cómo sale esto. Hola Inés Canales. Vamos a ver cómo sale esto que surgió un poco espontáneamente, ¿no? De hablar Buenísimo. de la africanidad en una charla de paisaje. Pero bueno, el paisaje es eso, es todo. El paisaje es la consecuencia de una sociedad. O sea que tenemos que empezar a integrar todas estas cosas. Así que gracias, Alfredo, por este espacio de reflexión, ¿no? Yo tengo que agradecer, bueno, a vos especialmente, estás acá, estás del otro lado, así que directamente, y a cada uno de los que fue sembrando ese paisaje, porque fue de alguna manera aportando más y más y más curiosidad, y en esa más curiosidad, más certeza, y esa certeza generando más curiosidad, y es siembra cosecha, siembra cosecha, siembra cosecha, y realmente ya estamos yendo un camino que insospechado. Me hiciste armar, cuando sembraste la semana pasada, lo de la africanidad, o no sé cómo se dice, hasta Wambu y estaba, y si quiero saber más de los afros en Argentina,
y me llevó a buscar y me encuentro con un Salgán que tenía el maestro Horacio Salgán, que falleció con 100 años, Sí. que tenía los ancestros africanos, y me enteré de cabo verdianos viviendo ahí en Chascomús. eh, entonces toda una historia de guitarristas de Gardel, no sé, por nombrar y nombres que se me escapan ahora, pero ya van a volver con la memoria, realmente. Así que, adelante, maestro. Bueno, primero quiero mostrarles una cosa a todo el grupo, ¿no? A ver, voy a cambiar la pantalla un minuto. Espera, no sé, acá, me equivoqué, toqué otra cosa. Espera, quiero mostrarles lo que tengo acá y quiero compartir con ustedes, No porque mató hoy el ya mundo. hace, escucha, hoy hacen cuatro sesiones que estamos, ¿no? Entonces, creo que está muy bueno que esto se haya realizado. Me Brindo mataste, por yo te todos iba, los que están. Vos con el mate, podemos te hacer un iba a animar. chinchín. Chin, Ahí chin, ahí está. está. Ahí A mí vamos. me encanta el champagne, así que, bueno, lo elegí para compartir con todos los loquitos de la tribu verde, y también en esta reflexión por mis ancestros africanos, que yo a Bien. partir de esto, que siempre yo lo decía como un chiste, ¿viste? Como una cosa, yo tengo ancestros negros y está comprobado, como una canchereada. Sin embargo, esto de sacar la africanidad a esta Argentina que parece que en un momento la reconoció y que después nos olvidamos, ¿no? Entonces, me viene como un homenaje también, ¿viste? A la señora Petrona de la Torre en Vila, que se casó con un señor caballero, y de ahí viene toda mi familia, y de ahí desciende muchísima gente de Buenos Aires, que no lo saben, pero yo voy a decir ahora algunos pocos apellidos, porque para que la gente sepa, yo no estoy diciendo cualquier cosa, yo soy miembro del Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas, es un lugar donde estamos otra tribu de locos, que nos interesa saber los orígenes de las familias, ¿no? Y entonces un día ahí en esa tribu, yo comenté a Monseñor Martín de Elizalde, que era el obispo de 9 de Julio, que también es loco de esto, y hablando, yo conté, bueno, que mi madre es hoyuela y que siempre se decía en casa que descendíamos de una negra porque ellos, ¿cómo se llama?, traficaban negros y bueno, ahí hubo una relación, etcétera. Cuestión que Martín me dice, no, Jorge, yo también soy hoyuela, todos los Elizalde son hoyuela, todos los Ramos Mejía son hoyuela, todos los Bullrich son Rejas Negrón de la Torre, todos venimos de esa misma mujer. Y me dio un artículo muy interesante en donde cuenta cómo fue cuando se casó este señor español con esta señora que tenía una bisabuela negra. Ahí ella tuvo que hacer información de nobleza, que significa mostrar dentro de todos sus antepasados de dónde venían y blanquear, por decirlo de alguna manera, que no es correcta, pero bueno, digamos, ¿entendés? Porque justamente blanquear su situación de ochabona. Ochabona significa que tenía un cuarto de sangre de raza negra. Entonces, esto significa que todos tenemos todo, como decíamos el otro día, y me encanta poder integrar a esta población que nos dejó tanto, porque ¿qué más que el candombe, el tango, la milonga, palabras como una palabra que es una mala palabra que empieza con Q y termina con ombo, no la voy a decir, pero todos la conocen, y otras palabras como la palabra tambo, tango, ¿no? Bochinche, bueno, muchísimas palabras que están en el lunfardo. Así que, salte. Salud. Qué lindo que se pone esto. Realmente, Salte. no, me encantó eso que dijiste, que yo lo decía al pasar, como de chiste, y de pronto porque hay un momento donde uno se planta en serio y empieza a sentirse parte de una tribu de ancestros, ¿no? Que como bien dijiste, en un momento comentaste, mis ancestros estarán bailando, y eso es muy bueno, porque bailan dentro de uno, porque están, porque uno se siente y no reniega de eso.
Y entonces me parece que desde ahí podemos decir, sí, nosotros vinimos, como una frase que me encantó, nosotros vinimos de las cubiertas de los barcos, pero también de las bodegas. Exactamente, exactamente. Eh, bueno, y así es. Me dejaste sin palabras porque mientras hablabas pensaba yo en otra cosa y me quedé que no, que... ¿Sabés cuál es mi conclusión también? Que en esta tribu eh, estamos hablando mucho de los abuelos. Vos hablaste de tu abuela. El otro día, divina el vivo con Luján, ¿no? De Vivero de Santa Deolinda, allá en Chivilcoy, en donde una mujer dijo, me siento en la casa de mi abuela. O sea, ¿qué pasa en la sociedad? Hola Miguel Ocampo, mi primo, grande Miguel, presente. ¿Qué pasa en nuestra sociedad? Que nos olvidamos de nuestros abuelos, que no hay tradiciones, que se ha perdido. Hubo como una especie de licuación, ¿no? De las tradiciones, pero son las tradiciones que son lo que escuchamos en nuestra casa, ¿no? Y que de a poco son como pequeñas gotitas que van haciendo la identidad de una persona y que terminan haciendo la identidad de toda una nación. Entonces, guardemos esas gotitas porque son muy valiosas, ¿no? Y bueno, Vos así sabés que es. sí, 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 sí. Es muy, muy emocionante. Ahí estaba leyendo recién Miguel Ocampo Valla, y entonces y claro, tienen, vos Valla Casal, Es primo los segundo, abuelos. Miguel. En realidad es sobrino, porque es hijo de una prima mía. Y, qué tema tan importante, cuántas vivencias, porque a veces, a ver, los abuelos son esos caciques de la tribu, porque están nuestros padres, pero vamos a la casa de nuestros abuelos, entonces me parece, ahí nos juntamos con nuestros primos, y de ahí sé que se arma lo tribal, y por ahí en una de esas, estoy pensando, estoy ensayando en el aire totalmente. Bueno, cuántas cosas aprendí yo en la mesa de mi abuela, ¿no? Cuántas cosas, y es medio aburrido que lo cuente el público, pero tengo que decirlo, ¿viste? Ella era sobrina de un historiador que fundó el Museo Histórico Nacional. Entonces la historia era de todos los días y era algo natural, y se hablaba de los personajes históricos como si pertenecieran, ¿viste?, a la familia, algunos eran, otros no, pero no importa, lo importante era la transmisión de un valor, ¿no? Claro, Que hoy claro. día, bueno, es una patria un poco inventada, ¿viste? Porque este Carranza, que fue el que fundó el Museo Histórico, tuvo que escribir un guión, ¿viste? Que es lo que estamos hablando ahora. ¿Para qué? Exacto. Para que los colegios, hijos de los inmigrantes, que venían y que llenaban la Argentina, pudieran tener ellos una identidad. Entonces, ese Carranza, Adolfo Carranza, fue el que inventó las imágenes que nosotros vimos cuando éramos chicos, que nuestros padres y nuestros abuelos, incluso nuestros hijos y nietos, de Mariquita Sánchez Thompson tocando el piano, cantando el himno, del cabildo, y él era bastante, bueno, obsesivo con eso, y se fijaba, por ejemplo, qué ropa tenía que tener, contrataba a los pintores, y para el centenario, que hubo un modelo de país, bueno, a él le tocó contar nuestra historia, cerrarla, ponerle un moño, y bueno, a Dios gracias, hoy día están los historiadores revisionistas que pueden ver, que pueden criticarlo, que pueden decir esto no fue tan así, que pueden pensar la historia desde otro punto, ¿no? Pero lo interesante es que todo eso generó una identidad, ¿no? En nuestro país. Claro, bien está festejarlo. Es como, a ver, nos criticamos, estuvimos hablando ayer con Marta de cierta publicación y sigamos criticando lo que se contó, pero valorémoslo. Exactamente, y saquemos lo positivo, ¿no? Y miremos para adelante, porque la historia sirve para mirar para adelante, ¿no? Bueno, cuando Exacto. quieras empezamos, vos dirás, no sé, Arranque, hay maestro, mucho, que ya hay, está. hay mucho. Habíamos quedado aquí, en este lindo cuadro que nos dejó el gran Prilidiano Pueyrredón, en donde él mismo se encargó de retratar a esta señora de origen africano, posiblemente sea mulata ya,
y a la dueña de casa, ¿no? Que le daban de comer a las gallinas, le daban de comer carne, ahí vemos los bifes, era muy común que las gallinas comieran carne, y esto generó lo de la africanidad. Entonces, vamos a entender un poquito, ¿no? ¿No? Esta es una imagen en un lugar abierto de un candombe. En la época federal, están todos vestidos de rojo punzó, donde vemos ahí a un coronel o a un militar federal al lado de un rey, porque se llamaban reyes, los caciques de las distintas naciones que se reconocían en Buenos Aires, y por detrás está una señora blanca y unos señores también africanos. Entonces, esto es plena época de Rosas, que fue el momento en donde los afro fueron reconocidos como un grupo social perteneciente a nosotros, ¿no? Ellos habían recibido de la Asamblea del año 13 el reconocimiento de lo que es la libertad de vientres. Todos los nuevos bebitos que nacían iban a ser libres. Sin embargo, los esclavos que ya tenían dueño debían permanecer con sus amos, porque era como un contrato del antiguo régimen, llamémosle. Ahora, 30 años después de Mayo, estamos hablando de 1840, Rosas, que era bastante vivo y era bastante criollo y sabía manejar muy bien a la gente, él se acercó muchísimo a las comunidades africanas y les permitió hacer sus bailes, sus candombes, reunirse, y digamos que les dio como una dignidad, ¿no? Ellos se sintieron reconocidos. Para entender un poco esto, vamos a ir más atrás en la historia. Vamos a ir a las invasiones inglesas, Beresford y Liniers. Porque cuando vinieron los ingleses en 1806, en Inglaterra ya había visos y gritos de liberación de la esclavitud en Londres. Los esclavos del Río de la Plata, que sabían eso, empezaron a presionarlo a Beresford para que declare la libertad de la esclavitud en el Río de la Plata, en el momento en que Beresford tuvo sitiada nuestra ciudad de Buenos Aires por unos días, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Si Beresford declaraba que la libertad de los esclavos, iba a tener al 30% de la población de Buenos Aires a su favor. Claro. Pero entonces ahí aparece Juan Martín de Pueyrredón, perdóname María, pero lo tengo que decir, en parte nos hizo favor a nosotros y también a los africanos. Porque ¿qué pasó? Todas las estancias y toda la poca industria que había en el país, la mano de obra, era realizada por los esclavos de origen africano. Entonces, Pueyrredón se acercó a Beresford y le dijo, mire, mi lord, si usted declara eso, nuestra economía se cae, porque depende justamente de la esclavitud. Entonces, Beresford escribió un bando, y lo hizo conocer, diciendo que mientras él esté como jefe de la ciudad de Buenos Aires, no iba a declarar la libertad de la esclavitud. Eso produjo una bronca muy grande y una desazón en el grupo de los africanos, que entonces se dieron vuelta y lucharon en contra de Beresford, para sacarlo, ¿no? Y entonces, en definitiva, fíjate cómo ese 30% de la población nos liberó a nosotros de una nueva dominación, que sería la dominación británica, ¿no? Que de hecho se hizo más tarde desde el plano económico, pero no desde el plano político. Así que ahí Pueyrredón hizo una jugada, como la sabía hacer, muy astuto estuvo, ¿no? Porque por un lado evitó que fuéramos una colonia inglesa, y por otro lado mantuvo esa mano de obra para conservar la economía en ese momento. Estamos hablando de 1806. Bien. 1806. Así que tenemos que ir ahí. Ya a partir de 1829, cuando Rosas asume como gobernador plenipotenciario de Buenos Aires, él ya
un poco se acerca a los africanos porque él entiende que son una fuerza popular con mucho poder, ¿no? Y bueno, por eso quería mostrar esto, él reconoce, y a partir de ahí ellos pueden desarrollar toda su cultura. Y se unieron en distintas naciones, se llamaban, que eran grupos que tenían que ver con el origen en África, ¿no? Entonces había varias naciones, y esas naciones tienen un rey y una reina que se elegían democráticamente, que eran como, digamos, una formalidad, pero ¿para qué se reunían? Para hacer sus candombes, bailar, sus ritos, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que nos dejó después tantas cosas. Ellos se dedicaban especialmente a las artesanías. Acá vemos un dibujo, no se ve muy claro, pero bueno, ellos están vendiendo ahí artesanías hechas en barro, ¿eh? Es muy conocido todo el tema de las mazamorras, de los pastelitos, que eran especialmente realizadas por las personas de origen africano, la venta de velas. Cuando éramos chicos, por lo menos yo, que soy bastante viejo, siempre en los actos escolares había uno que se tenía que tiznar la cara con carbón, porque representábamos justamente a esa parte, Sí. ¿no? A mí me contaron, ¿eh? A vos se te había cambiado la historia. A vos ya Yo te lo había tenía venido el en revisionismo. Vos con el fijate corte cómo a veces quemado. el revisionismo también ayuda a la invisibilización de todo esto. Porque ¿Cómo, cómo, cuando cómo? cambió como el mismo revisionismo histórico muchas veces invisibilizó. Claro. Porque sí, la palabra que se usa técnicamente en la historia es la invisibilización de la raza negra. No se habla de la ¿cómo se llama?, del ocultamiento, sino se habla de la invisibilización. Fíjate esta imagen, acá están cultivando la tierra. Esto fue el gran aporte de los africanos. Todos los esclavos venían a cultivar, porque los indios, los nativos, vamos a hablar bien, los nativos, espera que voy a sacar a la perra que me pide, a ver, espera. Dale, dale, dale. Es más que lo cuente justamente ahí en la imagen, lo que pueden ver, justamente están con las herramientas, lo que Acá estamos de serían, vuelta. no son guadañas o asadas que tienen ahí en la mano. Son asadas, ahí se ven. Ahí En están. realidad esto, que es una imagen más de mediados del siglo XIX, se viene dando en el Río de la Plata desde el siglo XVI, o sea, desde el 1500, ¿no? ¿Qué pasaba con los nativos? Los nativos sufrían mucho las enfermedades virósicas que traían los españoles, ¿no? En cambio, la raza africana no la sufría porque ya tenían sus defensas, ¿no? Ya tenían contacto con el occidente europeo. Y se utilizó justamente las familias para que todas trabajaban en los campos. Y era una cosa legal, ¿no? Entonces los jesuitas, que tenían mucho poder en la Argentina, tenían también muchos esclavos. Los trataban amablemente y los consideraban personas, ¿no? Igual que a los nativos. Y tenemos que decir que la esclavitud en la Argentina y en el Río de la Plata no fue igual que en Norteamérica y que en las dominaciones portuguesas, ¿no? En donde realmente los trataban como animales, ¿no? Aquí la esclavitud fue distinta, fueron integrados a las familias, ¿no? Y está el caso que hoy me lo dijo mi primo Miguel Ocampo, y te agradezco, Miguel, el típico caso de las amas de leche, que los mismos médicos recomendaban a las señoras de raza blanca que sus hijos sean criados con el ama de leche de origen africano, porque iban a ser mucho más sanos, ¿no? Bueno, Mira. son pequeñas, los aportes, ¿no? El aporte culinario, acá vemos una mujer africana cocinando en su rancho pampeano, ¿no? Y en general se ocupaban mucho de las cocinas, ¿no? Generalmente y especialmente hacían dulces, ¿no? Los pastelitos, las mazamorras que después vendían. Dice la anécdota que el dulce de leche nació en la estancia de Rosas de Juan Manuel, que la cocinera de origen africano había puesto a calentar la leche con azúcar
se olvidó y cuando volvió quedó ese Manhattan rico, ¿no? Eso es como la leyenda oficial del dulce de leche. Pero esto tiene mucho que ver con la comida. Sí, la Perdón, leyenda la tenía, la leyenda la tenía, lo que no la tenía es con el detalle, la tenía invisibilizada, había un detalle que no estaba, pero ¿quiénes eran las cocineras claro. en esa época? Eran justamente africanas siempre, siempre, siempre eran. Y está en todos los testimonios, ¿no? Y tiene que ver también con las sobras de las comidas. Había un exceso en la producción de leche que se tiraba o que se daba también a los africanos a que las comieran. Por ejemplo, todas las achuras, chinchulines, mollejas, lo más rico que comemos hoy en el asado, el español, el criollo, no las podía comer, las consideraba porquería. Porquería. Y hay una anécdota que dice que Borges había ido a ver a unos amigos o unos conocidos, en fin, y cuando volvió, que es de origen africano, ¿no? Y cuando volvió, la madre le dice, no habrás comido todas las porquerías que comen ellos, que eran justamente las achuras, todo lo que es la sobra de comidas, ellos nos lo dieron como aporte en nuestro asado, ¿no? Ahí tenemos el aporte culinario. Y después tenemos personajes que debemos empezar a reconocer, ¿no? Vos pusiste en el video nada más y nada menos que a María Remedios del Valle, una capitana del Ejército de los Andes que acompañó a San Martín y que acompañó a ella con su marido y su hijo a hacer la campaña, que el Estado la reconoció como capitana, le dio un sueldo. Bueno, después parece que no le pagaron más el sueldo pobre y terminó vendiendo pastelitos en Plaza de Mayo, pero hoy día está digamos, tratándose de ser de vuelta reconocida, ¿no? Y tantos en nuestra historia argentina, otro es Falucho, ¿no? Hay un lindísimo monumento de él en Luis María Campos y Dorrego, un poquito antes de Dorrego, frente a los cuarteles militares, que es un personaje también de las guerras de la independencia, que lo nombra Mitre. Este es Barcala, que hay una calle que lo recuerda en Buenos Aires, es un mendocino, ¿no? Que acompañó también a San Martín en todas las campañas. No tengo la imagen de Monteagudo. Monteagudo fue el secretario de San Martín. Y como él parece que tenía una bisabuela también morena, entonces fue objetado en su momento, ¿no? Es importante esto de que él sea mendocino, porque en todas las provincias había grupos africanos, en todas, ¿no? Santiago del Estero hasta las provincias conocidas de ese momento, ¿no? Cuyo, Salta, Córdoba, todo el litoral, ¿no? En el litoral tenemos, por ejemplo, a Cabral, el famoso soldado heroico que salvó a San Martín cuando San Martín se cayó, que todos conocemos la anécdota. Bueno, Cabral era sambo. Sambo significa que era cruza de africano con nativo, guaraní, ¿no? Dice que el padre era guaraní y la madre africana, no me acuerdo bien si era así, ¿no? Bueno, tantos personajes. El negro Manuel es el esclavo que acompañaba en el momento en que un cargamento de cosas que venían desde Pernambuco pasó por Buenos Aires y tenía que llegar hasta Santiago del Estero, ¿no? ¿Qué pasó? En las orillas del río Luján, a la Virgen de Luján se le ocurrió quedarse. ¿Se acuerdan la anécdota, no? Que las carretas no andaban. Cuando abrieron las cajas, había una virgencita. Cuando la ponían a la virgencita, la carreta no andaba. Cuando la sacaban, la carreta andaba. Él, que era un simple esclavo, dijo, yo me quedo acá. Y él se quedó en el campo, en el medio del campo, y hizo una choza y tuvo mucho tiempo la imagen de la Virgen, que después cuando la estanciera del lugar, Ana de Matos, decidió llevársela a su estancia, el negro Manuel fue también con la Virgen, y fue el que custodió la imagen de la Virgen y toda la devoción que surgió a partir de los milagros que se producían. Estamos hablando de 1630, ¿eh? Hoy día la Iglesia Católica está en proceso de beatificación de este personaje. Beatificación, hay que decirle a Viva, no, todavía no es santo, está en proceso.
Bueno, después tenemos a esta señora, que vos también la pusiste, que me encantó, porque encima está en su jardín, ¿no? Es Felipa Larrea, ahí tienen el nombre. Felipa Larrea nació en 1810, y en 1910, 100 años después, le hicieron esta nota en Caras y Careta, en donde ella cuenta que sí, que bueno, que es hija de un esclavo norteamericano. Se ve que en 1810 venían esclavos desde Norteamérica acá también. Eso es una novedad. Yo pensé que todos venían derecho de Cabo Verde o de África, y es hija de un esclavo y de otro. Ella fue esclava, y como esclava trabajó en la casa de Rivadavia, ¿no? Mucho tiempo. Y después de trabajar en lo de Rivadavia, se casó con otro señor de apellido Larrea, que había trabajado en lo de Larrea, porque los esclavos, como no tenían apellido, se ponían el apellido de su dueño. Y ese señor había trabajado mucho tiempo con Lavalle, con Juan Lavalle. Entonces también esta mujer había trabajado con Juan Lavalle. Y en 1910 tenía la memoria todavía que se acordaba del fusilamiento de Camila O'Gorman, que eso fue más o menos por los años 40. Bueno, son anécdotas y aportes de esta comunidad. Acá no quería dejar de mostrar esto, que es la Capilla de los Negros, que es una capilla que existe en Chascomús, a la orilla digamos, de la laguna. Yo he ido con mis chicos para mostrarles. Es declarada Monumento Histórico Nacional, porque, bueno, es un lugar en donde se reunían ellos a hacer el culto católico, ¿no? Y aquí quiero mostrarles esta escultura que es muy bonita, se llama El Esclavo de Caferata, perdón, que está situada justamente en donde hoy es el caserón, donde hoy es Parque de Palermo, que antiguamente era el Caserón de Rosas, que es lo que vamos a hablar, ¿no? Ahora, justamente después de la esclavitud, vamos a hablar del Caserón de Rosas. Así que, como la historia va como uniendo todo, ¿no? Aquí tenemos un cuadro de... Perdón, decime. No, me encantó porque empezaste con Rosas y el candombe, y bueno, y ahora retomamos, hiciste toda la vuelta en donde fueron... Volvemos, ¿no? Pues estamos en la época de 1840. Esto es un cuadro de Figari donde muestra las danzas que estaban permitidas hacerse en la calle. Ellos ocuparon el barrio del Mondongo. Justamente el mondongo era una chura que no se comía, nosotros no la comíamos, pero ellos sí la comían. Por eso se llamó el barrio del Mondongo, lo que es Montserrat, ¿no? Donde también vamos a hablar de Mamantula, que es esa mujer que fundó la Santa Casa de Ejercicios Espirituales. De ahí se aclara, disculpame que te interrumpa, de ahí se aclara que mondongo se come mondongo. Y no panza. ¿Que mondongo qué? Que de ahí se me aclara a mí por lo menos el nombre hasta del mondongo, más allá del uso. Es un nombre que tiene una raíz africana muy grande, ¿no? Claro. Hola José, ahí se unió José Torres, un primo mío también. Bueno, Mamantula fundó la Santa Casa de Ejercicios Espirituales, en donde estuvo criada esta mujer Felisa Larrea de Larrea, hay que decir, ¿no? Cuando era chiquita, la pusieron a criar en esa casa. Mamantula tenía una gran relación con la esclavitud, porque en Santiago del Estero había muchos esclavos de origen africano, y ella, así como tenía relación con los nativos, también la tenía con los esclavos que existían. Y, por ejemplo, ella tenía esclavos porque era legal en el siglo XVIII, cuando ella vivió. En la Santa Casa tenía 3 esclavos, y en su testamento deja bien claro que les da la libertad a los 3 una vez que ella se muera, ¿no? Los deja libres. Es como que les compra la libertad con su muerte. Bueno, a ver qué otra cosa más. Y aquí viene la unión con el restaurador de las leyes, don Juan Manuel de Rosas, que ahí lo vemos, portando un bando, y toda esta serie de mujeres portando banderas, viva la patria, viva la federación, ¿no? Abajo hay también una especie como de leyenda, ¿no? Que dice: las esclavas de Buenos Aires demuestran ser libres y gratas a su noble libertador, ¿no? Es como que es el reconocimiento que recibe Rosas por parte de los grupos africanos de ese momento, ¿no?
Y aquí entonces ya entramos al Caserón de Rosas, que es el tema de paisaje que realmente nos convoca a la tribu verde, ¿no? Ya Exactamente. pasamos, no sé qué hora es, no sé cómo estamos con el tiempo. Estamos un poquito más de media hora, ya estamos a minuto Bueno, 35. entonces estamos bien. El Caserón de Rosas fue la casa y el parque más grande y más notable que tuvo Buenos Aires en la primera mitad del siglo XIX. Estamos hablando de 1838, que él empezó 37, 38, que él decide dejar su casa de la calle Barcarce, era una casa colonial típica con patios, y decide instalarse en Palermo. Palermo era realmente un pantano. Él compra una quinta, compra otra, va comprando distintas quintas hasta llegar al Arroyo Maldonado, que es la avenida Juan B. Justo. O sea que podemos decir que desde Austria hasta Juan B. Justo era el Caserón de Rosas. Él manda a construir este edificio, no se sabe bien qué arquitecto lo construyó, y también él se encargó de plantar muchos árboles, pero para poder hacerlo tuvo que hacer canales para sacar el agua de la napa y levantar 1,5 metros con tierra negra todo el terreno. Esto es una obra muy emblemática de nuestro paisajismo. Acá vemos una imagen pintada por Sívori, donde se ve el caserón, se ve un canal con barcos, porque siempre había en estos lugares un canalcito, Urquiza también tenía su canal, se ven unas casas, en fin. Era un parque abierto al público, donde todos podían ir. Había guardias federales, ahí se ve la cocina y la casa, pero cualquiera que quería podía ir, ¿no? Por supuesto que los unitarios no iban. Acá vemos el plan, claro, ¿no? Los Ya había unitarios grietas, sí. no iban porque estábamos todos, digo estábamos, porque me refiero a mis antepasados, estábamos todos en Uruguay y en Chile, estábamos todos exiliados. Claro, Bueno, claro, claro. ¿dónde está la casa? Pregunta Mechu. La casa, ahora te la voy a mostrar, es esto donde está mi dedo, para que ustedes se ubiquen, esta es Libertador, esta es Sarmiento, todo esto es el zoológico, y justo donde está el monumento a los españoles, en esta esquinita de acá abajo, ahí estaba la casa, pegada al monumento a los españoles. Mirá. Entonces, fíjense el paisajismo, qué cosa más, hola Mechi, soy yo Mechi, qué cosa más sencilla, eran simplemente líneas rectas que estaban bordeadas por canales que sacaban el agua o traían agua del arroyo Maldonado para regar y sacaban el agua sobrante al río de la Plata. Tenía costa de río, tenía un pequeño jardín paisajístico cerca de la casa, pero estas eran 60 hectáreas de árboles frutales y de alamedas. Entonces, eso significa que era un paisaje muy criollo, muy básico, pero por otro lado, muy verdadero, muy nuestro, muy distinto a las fantasías europeas que vinieron después a traer los otros paisajistas. Entonces yo realmente valoro mucho al brigadier Juan Manuel Ortiz de Rosas, Juan Manuel de Rosas, más allá de sus excesos en la política, porque él en el paisajismo nos dejó el gusto por lo criollo, ¿no? Entonces, fíjense, esta es una recreación de la Casa de Rosas. Fíjense si no parece realmente una estancia despojada, donde hay muy pocos árboles, hay muchos césped, había grandes praderas de césped, y el infaltable ombú, ¿no? Los ombúes eran naturales en Palermo en ese momento. Y había muchos ombúes y había también muchos, habría cinacinas, árboles de la costa, porque como pudimos ver en el plano anterior, toda esta costa del Río de la Plata era como una selva marginal, ¿no? Imagínense que hoy día es más o menos la avenida Figueroa Alcorta, porque después todo esto se rellenó y el Club de Pescadores está, si está en Sarmiento, el Club de Pescadores debe estar como por acá, ¿no? Pero todo Sí. esto era una costa natural de ombúes, de sauces criollos, de ceibos. Ese era el paisaje propio del Caserón de Rosas. Solamente había
plantas exóticas como álamos y, ¿cómo se llama este otro? Sauces, había muchos sauces. Y en los documentos figura que había un grupo de paraísos. Ojo, el paraíso, como se decía antiguamente, paraíso, que yo escuché a mis padres decir paraíso, es un árbol Sí, de los primeros que se plantaron en nuestras pampas, ¿no? De origen chino, digamos. De sí, hecho, Prilidiano Porredón, él los plantó en 1856 en la Plaza de Mayo, fue nuestra primera plaza arbolada del país, ¿no? Y los trajo él, cuando estuvo en París, vio que las plazas tenían árboles y dijo, plantemos árboles también en Buenos Aires. O sea, había muy pocos árboles exóticos y había una gran cantidad de árboles y montes nativos. ¿Qué tenía Rosas en estos cuadrados que vemos acá? Tenía grandes plantaciones de frutales, especialmente cítricos, nogales, y que él los cuidaba obsesionadamente. Tenía 300 personas trabajando en este parque y bueno, era muy obsesivo y parece que si las hormigas se comían las hojas de sus frutales, él mandaba azotar a la gente. Bueno, cosas propias del momento, ¿no? No podemos juzgarlo con el criterio de hoy, pero esto fue el Caserón de Rosas, que tenía también sobre esta calle de acceso un estanque muy largo con un barco que iba y venía como para pasear y tenía a su vez un barco encallado que se había encallado en el río, le habían traído hasta acá y que se usaba como lugar de fiestas, ¿no? Sí, el son los parque dos que... ese, claro, el parque es lo que hoy sería, espera, ¿dónde están los bosques de Parque? Concretamente, el Monumento a los Españoles y toda el área que está alrededor, ¿no? Acá vemos otra Sí, imagen de época. Acá vemos otras imágenes de época donde se ven los álamos y unos pequeños naranjos pueden ser ahí, ¿no? sí. María de la Pena Esto es... de Uruguay dice que aún pronuncian paraíso, como dijiste vos, en el campo. Quiero hacer una Ah, mirá qué referencia. lindo. Sí, está bueno. Me Porque está más gustó, puro. sí, me gustó eso de no juzguemos a nuestros ancestros, porque está bueno conocer sin ocultar, porque el tema del ocultamiento muchas veces va de la mano del qué van a decir. Y bueno, pienso, ¿no? Y Sí. decir, bueno, hicieron esto, hicieron esto, hicieron esto. De acá venimos y de acá podemos partir también. No Y ocultemos sepamos nada. lo que está bien y no repitamos lo que está mal, ¿no? Y no Claro. repitamos lo que está mal, ¿no? Eso sería. Acá quisiera agregar alguna cosita porque buscando encontré que Rosas tenía también en el caserón una huerta, ¿no? Y él pedía especialmente que se cuidaran los zapallos, que le gustaban mucho, y tenía aves de corral. Y tenía un pequeño zoológico con monos que a veces los dejaban sueltos. Bueno, era un parque, era el mejor parque que tuvo Buenos Aires antes de lo que fue la Belle Époque, ¿no? Podemos decir que fue el primer gran parque de los argentinos, ¿no? Fue el primer gran parque de los argentinos. Fueron 60 hectáreas de parque y de palacio. Como somos en la política, cuando después de Caseros, 1853, Rosas es derrotado por las fuerzas de Mitre, de Urquiza, perdón. Sí, ahí se nos estamos cortando, lo perdimos. Gachi, ¿cómo estás? Graciela Padín. Bueno, si me escuchás, se está entrecortando a partir de la batalla. Qué lástima. Vamos a esperar un ratito. Lo vamos a tener que hacer volver nuevamente, sí, sí, porque no lo estamos escuchando. Eh, Se nos está perdiendo un poquito la señal, así que bueno, ahora cuando... Bueno, viste justamente que estaba comentando de los zapallos de Rosa. Sí, sí, vamos a esperarlo. Hola, hola. Jorge, si me escuchás,
Si me escuchás, No sé si me todavía escuchás. no, no te estamos escuchando, se entrecorta mucho. No sé si estás con los datos, estás con el Wi-Fi o si es un problema de, de Instagram. Vamos a estar esperándolo. Sí, volvete, queremos. Sí, 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 lo queremos, queremos escucharlo. Ahí lo vamos a esperar un ratito a que se vuelva a comunicar. Realmente estaba muy interesante el debate también. Eh, Ahí se desconectó del todo, sí, sí me desapareció. Ya va a aparecer nuevamente. Eh, Así que es cuestión de esperar. Una pena. Ita, Sole, ¿cómo están? Bueno, banquemos un poquito. Se fue a servir, sí, sí, sí. Se le había vaciado la copa. Inventó lo del corte y dijo, me voy a servir porque me terminé la... Para mí que fue eso, sí. A ver, vamos de a poquito, Jorge. Es una clase magistral, más que una charla, esto. Jorge, yo, bueno, seguramente me escuchás bien, yo no te estoy escuchando. Sí, totalmente, es un libro abierto. Vos que tenés los datos, tenés el wifi, te escucho así entrecortado, como adentro de una cacerola con, no sé. A ver, vamos a esperar un poquito. No dijo quién nos trajo, no sé si dijo quién nos trajo. Lo que había comentado es que le gustaban, que tenía cítricos, tenía nogal, el paraíso. No, sí, dijo, pero no me acuerdo quién dijo. Ahí lo vamos a preguntar nuevamente. Vamos, Jorge, vamos, que ahí volviste. Sí, te escucho, entrecortado, pero te escucho. Sí, sí, habló del paraíso, incluso contó quién lo trajo, que lo había puesto en en la Plaza de Mayo, que es la primera parquización, pero no me acuerdo quién dijo. No, realmente esto surgió así, ¿no? Es algo un poquito de... Pongo un poquito de pena, pongo un poquito de tango mientras, a ver si lo pueden llegar a escuchar. Bueno, qué pena, vamos a esperar un poquito, estaba muy interesante, eh, realmente tiene mucho, mucho por aportar. Puede ser, no, no, no recuerdo si fue Pueyrredón. Estuvo muy presente, son muchos los datos que tira. Yo realmente para esta charla a mí me hace investigar mucho porque me tira algo y empezamos a buscar. Y cuando yo armo los feeds encuentro un montón de fotos y voy buscando y bueno, como decía, eh, en un momento dijo Jorge, si vos habías puesto la foto y pusiste tal foto y pusiste tal otra, porque realmente es muy, muy interesante. Eh, Así no tenemos que cortar a las 7. No entendí eso. Eh, ¿Empezar todo de vuelta? ¿Qué problema? Sí, esperemos un ratito, a ver. Yo porque quiero que quede toda la charla y se redondee, porque como esto después lo descargo y después queda en IGTV, si no van a quedar dos charlas y vamos a tratar de hacerlo todo en uno.
sí, graba 1 hora. Pero ya lo estaba redondeando, lo tenía ahí redondeadito porque yo sé que él lo cronometra, porque lo vine, es más, en cada charla, en un momento a mí me ilumina y empieza él a hablar y es como que estoy viendo una película, mi Cinema Paradiso de la historia del paisajismo, y resulta que él me dice, bueno, faltan 5 minutos y ya lo tiene cronometrado. Entonces, eh, él viene buscando ese timing en las charlas y está muy bueno. Así que le falta ese poquito para redondear. Si, bueno, si no entra ahora en 2 minutos, lo daremos por terminado y tendremos que continuar en otra charla. Así que ahora veremos. Ayer tuvimos un problema similar con Marta, que estaba también en una charla muy interesante que tenemos los miércoles. Eh, a ver, dice Palo Santo, envía una solicitud. Preguntarle después cómo fue. Sí, es un genio totalmente. Palo Santos Parques, no, Jorge no está de ahí. Bueno, una pena. Tendremos que volver. Sí, no quiero cortar para empezar de vuelta la charla para que no me eh, no me quede partida. Y realmente yo no tengo mucho para aportar al respecto, más que lo que venimos hablando, y realmente estamos todos acá por Jorge, ¿no? Así que sería un poquito frustrante para ustedes. Esperamos un minutito más y si no vuelve, bueno, ya directamente lo dejamos para el jueves que viene, justamente por eso. Cómo desaparecieron los africanos. Y bueno, contaba él, yo un poco lo que él va a saber decir mejor, pero tiene que ver con eso, con esa visibilización. Un poco dicen que los mandaban a la guerra, un poco que los vendieron cuando empezaron con la libertad de vientres y a liberar los esclavos. Antes los vendieron, algunos dicen que los vendieron a Uruguay, los sacaron de la frontera, y otros, los que quedaron, también quedaron en colonias y quedaron mezclándose y, como dicen, invisibilizados. En realidad, estamos acá. Eh, Quieras o no, venimos todos de allá. Eh, Nos mandaron a Brasil. Sí, por ahí los que venían, pero de todas maneras hay que entender que pasaron en la historia desde que vinieron, porque ellos empezaron a traerlos cuando aparecieron los españoles, así que ya en el siglo XVI los traían. De hecho, en lo que es hoy el Parque Lesama, ahí era donde los descargaban, los que llegaban, los ponían en cuarentena, los tenían. Me parece una falta de respeto estar hablándolo yo. Pero bueno, por lo menos respondo básicamente desde ahí. Y después hay algunos que venían, porque eran virreinato, así que venían en Uruguay hay muchos africanos, ahí casi no. Eh, sí, pero tiene mucho que ver también con ocultamiento por parte nuestra. En los pueblos seguía habiendo, por ahí en Buenos Aires, no sacarlos para el lado de Córdoba. Córdoba hay bastante. Córdoba, Santiago del Estero. A ver. Ahí está, vamos. Vamos de estudio Vaya Casal. Vamos, 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 porque yo estaba haciendo un poquito de tiempo, a ver. Ahí vamos, así. Hola, hola, hola. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Más no lo pude estirar. Gracias. Se me ocurrió entrar desde mi otra cuenta. Evidentemente el problema lo tenía en mi cuenta. Bueno, Bien. gracias a todos los que están. Disculpen las cosas. Y bueno, estamos con esto. Recordemos el Caserón de Rosas. Hay una historia muy bien detallada de Schlaveson. Schlaveson y su socio hicieron las excavaciones todo alrededor de este monumento a los españoles, donde encontraron los cimientos de la casa, donde encontraron los baños, donde encontraron caños, donde encontraron muchísima arqueología urbana, se llama, ¿no? Que son restos incluso de los pozos donde se enterraba la basura. De ahí se pueden sacar muchos datos.
es muy interesante el trabajo que hicieron los Slavenson en la década del 80. Yo me acuerdo que yo era joven y yo pasaba por ese lugar y veía los carteles y decía, ¿qué será esto, no? Y volviéndolo a leer, ellos hablan de una palabra muy interesante, que es arqueología del paisaje, ¿no? Es la primera vez que lo escuché, me parece muy bueno, arqueología del paisaje, para poder comprender cómo era ese paisaje. Pauline Hendricks pregunta en qué año se demolió. A partir de 1870, 80, por esa época en que se hizo el Parque 3 de Febrero. Sarmiento fue presidente en 1870, ¿no? Cuando terminó justamente la guerra del Paraguay y vino la fiebre amarilla. Fíjense lo que son las cosas, estos dos hechos fueron las causantes de la muerte de muchísimas personas de la comunidad africana, ¿no? Ya sea la guerra del Paraguay, porque a través de eso ellos podían conseguir la libertad. Por eso también ellos fueron muchos al ejército de los Andes, porque el gobierno les daba la libertad como contraprestación a su lucha, ¿no? En el ejército. En la guerra del Paraguay pasó lo mismo, murieron muchos africanos, y en la fiebre amarilla también fueron especialmente muy atacados porque estuvo concentrado en el barrio sur de la ciudad de Buenos Aires, y ellos vivían justamente en la zona de Montserrat, ¿no? De la iglesia de Montserrat, que era el barrio de Mondongo. A partir de ese momento, Sarmiento viene con ideas nuevas, él estuvo en Nueva York, vio el Central Park que hizo Olmsted, y dijo, Buenos Aires tiene que tener su Central Park. Volvió y dijo, bueno, hagámoslo en el parque más grande que ya existía, que era el Caserón de Rosas, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? El caserón como imagen era muy mal visto. Fíjense la arquitectura que tenía, ellos consideraban que remitía, incluso Sarmiento escribía despectivamente sobre la arquitectura, él la llamaba árabe, ¿no? Bueno, en realidad era una arquitectura neoclásica aplicada a las posibilidades de un país emergente del siglo XIX, y hubo una movida progresista muy grande en donde había que atacar todo lo que significara la tiranía rosista. Entonces se decidió demoler el Caserón de Rosas. Te diría que en 1870-80, no sé exactamente la fecha, pero estamos hablando de esa época. Lo mismo que se decidió demoler la Recoba, que era ese mercado que existía cruzando la Plaza de Mayo, dividiéndola en dos, ¿no? Lo que era la Plaza de Mayo y la Plaza de la Victoria. Fueron momentos en donde se perdió muchísimo patrimonio arquitectónico, ¿no? Yo tengo toda una conferencia sobre la Casa de Altos de Freire, que es donde nació un tatarabuelo mío, justo al lado del Cabildo. Era la única casa de Buenos Aires que tuvo 3 pisos durante la época colonial. Esa casa subsistió hasta 1911, pero claro, ¿qué pasa? Había que construir el edificio de la Municipalidad de Buenos Aires, ese palacio enorme que está ahí al lado del Cabildo, y se compró la casa, se demolió y se hizo ese edificio que es un palacete totalmente estilo francés, ¿no? O sea, Buenos Aires cambió su fisonomía, le tocó a Buenos Aires cambiar de ciudad aldeana, de aldea colonial, a ciudad parisina, europea. Hay otras ciudades que conservaron. Montevideo creció para otro costado y quedó la ciudad vieja, que es una ciudad muy amable, muy linda, ¿no? Y que uno puede recrear muchas cosas de la historia caminando por la ciudad vieja de Montevideo. Bueno, entonces, ¿qué hizo Sarmiento? ¿Qué hicieron, digamos, esta nueva generación de la década del 80, de la generación del 80? En el mismo lugar donde estaba el dormitorio de Rosas, pusieron la estatua de Sarmiento, que le encargaron nada más y nada menos que a Auguste Rodin, o sea, Auguste Rodin, el gran escultor francés de la Belle Époque. Y años más tarde le encargaron un pedestal a Rodin, y Rodin, ahora tenemos un pedestal de Rodin y un bronce de Rodin en pleno bosque de Palermo. Es un privilegio muy lindo, pero es un signo también de una victoria política, ¿no?
¿Qué hacemos? ¿Seguimos me dice que nos quedan 20 segundos. ¿Seguimos el jueves? Como quiera el público, no sé. Yo creo que es mejor seguir el jueves porque ya hubo mucha información y vamos a hablar muchísimo de las estancias, vamos a hablar